relativa. ¿Sí? Existe una línea de duda relacionada con el riesgo, ¿cierto? Sí. En el sentido de, ¿tú eres culpable o eres inocente? Pero eso es un pasivo cierto, porque hay una demanda que hay que pagar, ¿no? Eso depende. ¿Sí? Ibas tú en tu carro, te estrellaste, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O te estrellaron, ¿quién tuvo la culpa? Sí. Depende, ¿cierto? ¿Qué hace el juez? Depende quién tiene los mejores argumentos, ¿cierto? Entonces, hay riesgo de que tú tengas la culpa y tengas que pagar. O hay riesgo, ¿cierto? Sí. De que te tengan que pagar a ti. Y una demanda laboral tampoco es un activo cierto, depende también de los hechos de... Tú sabes cómo funcionan las cosas en el término legal, ¿cierto? ¿Qué tanto puedes tú hacer allí? ¿Sí? Entonces, el tema está en que un pasivo contingente, ¿cierto? Ya lo vamos a revisar, ¿cierto? Está relacionado en que yo tengo, ya ahí el tema de la incertidumbre es más grande. Entonces también tiene que ver con un término de probabilidades. En el mismo caso, tú ibas manejando tu carro, pero ibas alicorada. ¿Sí? Se aumenta el riesgo, Sí. pero se disminuye ¿qué? La incertidumbre. ¿Quién va a perder el caso? Pues el que va a alicorar. Así la culpa la tenga el otro. ¿Sí me van a entender? Entonces, el riesgo aumenta, pero disminuye la incertidumbre. ¿Sí me van a entender? Sí, porque ya es cierto, ya está violando ahí una ley que... Hay mayor probabilidad de que te determinen culpable, ¿cierto? Porque ibas en un estado que va por fuera de la ley, ¿cierto? Entonces eso ya tiende a convertirse más en una provisión que en un pasivo continuo. ¿Sí me van a entender? Entonces depende. ¿De qué va a depender? Del grado de probabilidad. Sí, que es algo que nosotros no manejamos muy bien, pero que ya voy a intentar explicarlo pues fácilmente. Entonces, en el caso de los pasivos contingentes, ¿cierto? Lo que nos dice la norma internacional es que no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. ¿Sí? Cuando nos dice que no son objeto de reconocimiento en los estados financieros, quiere decir que no se convierten en un pasivo. ¿Sí? Es decir, que yo no tengo la obligación de presentarlos dentro de la estructura financiera de la compañía, es decir, yo no lo voy a presentar en el balance. ¿Sí? Porque su existencia quedará confirmada solamente tras la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más sucesos futuros e inciertos, que no están enteramente bajo el control de la entidad. ¿Sí? Aquí hay una particularidad, es que la norma internacional no es tan clara. ¿Sí? Y ahí me parece a mí muy bonito el uso de la norma. ¿Sí? Voy a intentar trabajar un poco desde la norma local, que creo yo que nos da condiciones y contingencias, que es una norma técnica general. ¿Sí? Si no estoy mal, es el artículo 57 del decreto 2649, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los COLGAP, ¿cierto? O de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ¿cierto? Cuando nos hablan de provisiones, en este sentido, básicamente, pues, lo que pasa es que las provisiones sí se salen del concepto que maneja la norma internacional, porque las provisiones en norma local nos dicen, sirven para ajustar el valor de los activos, para pérdidas probables, o para pasivos estimados, como los que ya vimos allá de la nómina, ¿cierto? Entonces básicamente estos dos primeros no funcionan bajo el modelo NIF. Este último sí. Entonces ahí tenemos una clara diferencia entre la norma local y la norma internacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la norma internacional nos dice una provisión solamente es un pasivo. Bien. En el caso de las contingencias, la norma internacional nos lo explica también, pero la norma local nos dice algo parecido a lo que nos decía la norma internacional. ¿Sí? ¿Qué nos decía la norma internacional sobre la contingencia?
Entonces nos dice que la contingencia, ¿cierto? Quedará confirmada solamente tras la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más sucesos futuros o inciertos, ¿sí? Que no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces ahí es donde yo te digo, la norma local puede que nos lo explique un poco mejor. ¿En qué sentido? En que la norma local nos dice la contingencia es un hecho que genera duda. Y esta duda se resuelve en el futuro. Y al igual que la norma internacional nos dice, se resuelve en el futuro si ocurre o no ocurre. ¿Sí? Como el futuro es incierto, pues no sabemos si va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Bien? Hay cosas que ya yo puedo saber del futuro. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo el marcador aquí en la mano. ¿Qué pasa si lo suelto? Se va a caer, ¿cierto? Sí. Sí, pero ¿qué tal que yo sepa hacer magia? ¿Cierto? Pero ya, pero es poco probable, ¿cierto? Entonces yo sé ya que hay cosas del futuro que van a ocurrir, ¿cierto? Entonces lo que dice la norma local es, estas contingencias pueden ser de tres tipos. Entonces en el primer tipo dice, puede haber contingencias probables. Y ese concepto de la norma local me parece muy bonito para explicar la norma internacional, en el sentido de que la norma internacional no es muy clara en explicar este tema de la probabilidad. Nos habla en muchas normas de que el hecho sea probable, ¿sí? Pero no nos explica claramente ese tema de la probabilidad. Lo segundo de lo que nos habla es que las contingencias pueden ser eventuales o pueden ser remotas. Bien, entonces por ejemplo, algo probable es que la mayor probabilidad es que ocurra. ¿Sí? Ese es un hecho probable, una contingencia probable, es decir, la mayor probabilidad es que vaya a ocurrir, ¿cierto? Es lo que yo te digo con el tema del marcador. Si lo suelto, la mayor probabilidad, ¿cierto? Que es prácticamente el 100%, es que si yo lo suelto, se cae, ¿cierto? ¿Sí? Algo eventual es indiferente. ¿Sí? Es como lanzar una moneda al aire, que va a caer. Depende, ahí uno no tiene la certeza. ¿Cierto? No hay certeza, entonces no hay, digamos, como algo que me diga, ¿va a ocurrir o no va a ocurrir? Tengo completamente incertidumbre. Entonces es como la relación 50-50, ¿cierto? Que es más o menos la probabilidad de lanzar una moneda al aire, ¿cierto? 50% de que caiga cara o 50% de que caiga sello, ¿cierto? A menos que yo le diga al otro, con cara yo gano y con sello usted pierde, ¿cierto? ¿Y cuál es el grado de probabilidad? Lo mismo, 50 y 50. No, con cara yo gano y con sello tú pierdes. Ah, no. 100% ya. Exacto. Si cae cara, 100% gana, si cae sello. Pues tú vas a perder, ¿cierto? Entonces, pero como no funciona así el juego de la moneda, ¿cierto? Sino que es cara o sello, ¿cierto? Sí. Entonces la probabilidad es 50-50. ¿Bien? ¿Listo? Y lo remoto es al contrario de lo probable, ¿cierto? La menor probabilidad ¿cierto? Es que ocurra. ¿Sí? Entonces, entre más se acerca a lo probable, más se acerca a ser una provisión. Y entre más se aleja de lo probable, más se acerca a ser una contingencia. ¿Sí? ¿Sí le van a entender? Sí. Mientras más se acerca a lo probable, es más una provisión. Y mientras más se aleja, es decir, es eventual o es remoto, más se lleva a una contingencia. ¿Listo? Bien. Desde el punto de vista estadístico, pues la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una
probabilidad y una posibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver básicamente con la estadística. En las normas internacionales a nosotros permanentemente nos hablan de que tenemos que trabajar mucho con la estadística. Entonces, ¿yo qué cosas tengo que saber para trabajar con normas internacionales? Tengo que saber de contabilidad, tengo que saber de economía, tengo que saber de administración, tengo que saber de mercados, ¿cierto? Lo fundamental, pero tengo que saber también de matemáticas financieras, tengo que saber también de contabilidad y gestión y tengo que saber de estadística, por lo menos, o sea, es como lo básico para empaquetar allí, ¿sí? Se supone que nosotros como contadores tenemos formación en todo eso, ¿no? Lo que pasa es que hay que echarle una repasada de vez en cuando a ciertos criterios, ¿sí? En el término de la probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es el máximo de probabilidad posible? Tú ya lo has dicho varias veces. El 100%, ¿cierto? Entonces la probabilidad máxima es la unidad, ¿cierto? La unidad, o en este caso, el 100%. ¿Sí? Entonces, miremoslo con un caso como el baloto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Juegas baloto? ¿No? ¿Nunca? No. Eso. Así ¿Sí? por eso no tienen otras cosas. Ok. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Pero has escuchado el baloto? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el baloto? Una sobre. No, es que ni sobre 100. ¿Sí? La probabilidad, por ejemplo, del baloto de ganársela es más o menos de 1 en 8 millones. Más o menos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para ganarse uno el baloto tendría que hacer 8 millones de balotos diferentes. O sea, combinando los 45 números de manera diferente. 8 millones. Eso vale mucha plata. ¿Cierto? Es decir, que si tiene la plata, pues ¿para qué los va a hacer? Sí. Úsenla en otra cosa. ¿Cierto? Entonces, esa es la probabilidad de ganarse el baloto. ¿Sí? Para yo tener el 100% de certeza de que me lo voy a ganar, tengo que jugar 8 millones de baloto. ¿Cierto? Pero dice el gerente de baloto, alguna vez lo entrevistaron, dice, en la medida en que el monto del baloto sube, ¿sí? Que el acumulado sube, si el acumulado aumenta, la posibilidad de que se lo ganen aumenta. ¿Por qué se da eso? Porque la gente juega más. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si el monto del baloto es bajito, pues el número de casillas que ocupa la gente pues es bajito. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Pero en la medida en que el acumulado va aumentando, pues la gente va llenando más casillas de estos 8 millones, ¿cierto? Entonces entre el acumulado aumenta, pues existe más posibilidades de que se lo ganen, ¿cierto? La gente va jugando más, por lo tanto van llenando más casillas dentro de estos 8 millones. ¿Sí? Entonces esa es una la diferencia entre la probabilidad versus la posibilidad. ¿Sí? La contabilidad habla de la probabilidad, no de la posibilidad. ¿Cierto? Algo importante es que la contabilidad, en términos generales, estas NIF no determinan un umbral de probabilidad, ¿sí? Ni un umbral de materialidad. ¿Sí? Eso mismo ahí dijiste, ¿cierto? Yo prefiero invertir en otras cosas, ¿cierto? ¿Eso con qué tiene que ver? Con el nivel de aversión al riesgo que tenga cada una de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú determinas, ¿cierto? Tú como compañía deberías tener un término de política relacionado con esto, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir el hecho? Cuando tu probabilidad sea mayor que cuánto, que el 50, que el 60, que el 70, que el 75, el 80, el 90. ¿Cuándo vas a tener tú la certidumbre?
Cuando sea, cuando ya se haya aproximado. Claro, pero ¿quién determina el cuándo a partir de dónde yo lo convierto en una provisión o a partir de dónde yo lo dejo en una contingencia? Pero eso también no tiene que ver con de pronto hechos. Claro, pero mira lo que ocurre con las contingencias. Solamente se van a resolver en el futuro. Hay algunas que son excesivamente probables, como las que te mencioné de la nómina, ¿cierto? Pero hay otras que van a seguir con un nivel de incertidumbre, ¿sí? Entonces ahí es importante determinar esa diferenciación, ¿sí? Cada empresa o cada persona deberá decidir, ¿cierto?, cuál es su umbral de probabilidad para llevarlo a que eso se convierta en una provisión o simplemente se quede en algo contingente. ¿Sí me van a entender? Con las políticas, o sea, con una política de las políticas y se va a estudiar, se va a mirar. Exactamente. Pero pues es básicamente, esto también debería estar arraigado en un análisis estadístico. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Y básicamente para esos análisis estadísticos pues es importante manejar, por ejemplo, series de tiempo. Pero eso tampoco te garantiza nada. ¿Sí? O sea, digamos, históricamente hemos fabricado los computadores, somos la fábrica de los computadores, ¿cierto? Y fabricamos 100 computadores al año. Históricamente hemos tenido que cada año de los 100 nos hacen 3 reclamaciones, en promedio 3. ¿Sí? O sea, un año nos hacen 4, otros nos hacen 2, otros nos hacen 5, en promedio son 3 reclamaciones por año. ¿Sí? Pero este año fueron 10. ¿Sí? ¿Eso lo tenías tú dentro de tu umbral de probabilidad? No. ¿Cierto? Entonces es lo que yo te digo, ¿cierto? El análisis estadístico, tú ya sabías que en promedio eran 3, por lo tanto tu provisión ¿de cuánto era? De 3, ¿cierto? Pero, pues tu serie de tiempo, si te hacen 10, ya falló. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el futuro es incierto. ¿Bien? Entonces ahí es donde yo te digo, pues tú tienes que determinar tu umbral de probabilidad. ¿Cierto? Entonces ahí es donde está el tema del riesgo. ¿Bien? ¿Listos? No sé si hayan preguntas. ¿Sí? El pasivo contingente yo no lo llevo a la contabilidad. ¿Qué es lo que te digo? En la norma local, nosotros los pasivos contingentes los llevamos a las cuentas de orden. ¿Cierto? Entonces en este caso, los pasivos contingentes los llevamos a las cuentas de orden dentro de la agrupación 9. ¿Sí? Pero es información que se presenta por fuera de balance. ¿Sí? En normas internacionales no hay cuentas de orden. No nos hablan de las cuentas de orden, pero en mi opinión se pueden seguir manejando. Como control de la misma... Como control de esos pasivos contingentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir cuantificando esos niveles de probabilidad, ¿cierto?, de que el hecho ocurra por ahí. ¿Sí? Entonces yo por lo menos ya tengo una medición de qué podría pasar en el futuro. ¿Bien? Bien, entonces en el caso del pasivo, lo que yo les decía, ¿cierto?, se debe atender en el marco conceptual una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Esta definición está en el párrafo 49 del marco conceptual. ¿Listo? ¿Sí? Ya lo habíamos revisado varias veces. ¿Sí? Pero es importante también tener en cuenta que a veces el refuerzo ayuda a que la cosa se vaya arraigando ahí, ¿cierto? Entonces hay que trabajarlo. Bien. Yo les digo a mis estudiantes, entonces es como los que van al gimnasio, ¿cierto? Si quieres sacar músculo, tienen que hacer ya no 10 repeticiones, sino entonces ahora 20 y después 30, ¿cierto? Entonces tienen que reforzar. Sí. ¿Cierto? Los que se quieren ver así grandísimos, pues tienen que hacer muchas repeticiones, ¿cierto? ¿Listo? En el caso de las provisiones, esta definición pues la traigo desde la RAE, ¿cierto? Entonces, la primera que trae es acción y efecto de proveer, que no se determina mucho, ¿cierto? En el segundo caso, habla de prevención, de mantenimientos, caudales, otras cosas que se ponen en alguna parte para cuando hagan falta. Eso realmente es, digamos, el concepto de provisión que podría trabajar la contabilidad. Es decir, yo lo que estoy haciendo es prever qué puede pasar en el futuro. ¿Cierto? Eso es lo que realmente me permite hacer una provisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, en
en el tema del desmantelamiento, yo tengo un activo. ¿Sí? Entonces miremos, por ejemplo, las propiedades planta y equipo. ¿Sí? Entonces lo que dice la norma internacional es, vean, usted para activar el activo, ¿sí? Digamos que vamos a hacer un pozo de explotación petrolera. Entonces digamos, sabemos que el montar el trompo, no, el taladro, ¿cierto? Vale, digamos, $500 millones. Yo no sé realmente de petróleo, digamos que vale 500, ¿cierto? Que traerlo, todo el tema de transporte, instalación, montaje, vale 100, ¿cierto? Entonces digamos, este es el costo, el precio, ¿cierto? Este es el precio que yo tengo que pagar por el taladro, ¿cierto? Estos 100 son del montaje, o instalación y montaje, ¿cierto? Es decir, ponerlo ahí donde está. Pero yo sé que cuando acabe de explotar el pozo petrolero tengo que desmontar, ¿cierto? Entonces yo sé que voy a tener que pagar 150 por desmantelamiento, ¿sí? Es lo que me dice la norma internacional. En el caso del activo, ¿cierto? Estamos hablando aquí de 16, tenemos que trabajar también con la NIC 36, ¿cierto? Que son las propiedades planta y equipo. La NIC 16, propiedades planta y equipo, la NIC 36 es la que me habla del deterioro. ¿Sí? Entonces básicamente lo que me dice la norma internacional es, pues en primer lugar, usted lo que tiene que hacer es determinar su costo histórico, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuándo voy a tener que pagar estos 150? Cuando ya termine todo. Exactamente, entonces este desmantelamiento es al final de la vida útil, ¿sí? Entonces yo, ¿qué tendría que hacer con esos 150? Yo tengo que hallar el valor presente de esos 150, ¿sí? ¿Cuánto será el valor presente de esos 150? Entonces, digamos una vida útil para ese taladro, la que tú quieras. 10 años. Eso, entonces vamos a explotar el pozo de petróleo durante 10 años. Entonces vamos a tener una vida útil de 10 años. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que nosotros deberíamos, por lo menos, ¿cierto?, traer a valor presente, ¿cierto?, con una tasa de descuento, ¿cierto?, ese valor. Entonces tendríamos que traerlo durante 10 años. ¿De qué va a depender que esto sea 10? Pues de que la tasa de descuento sea anual, ¿cierto? Porque si la tasa de descuento es mensual, pues tendríamos que multiplicar eso por 12, ¿cierto? Entonces nuestro factor de descuento sería 100, ¿cierto? Entonces ahí es donde podemos cambiar el criterio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dijimos, ¿cierto? Para el caso de este elemento de propiedades planta y equipo, dijimos que era un taladro de explotación petrolera. Dijimos, el precio son 500, ¿cierto? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, ¿cierto? El precio son 500, el montaje, dijimos, son 100. ¿Sí? Recordemos que la unidad de medida puede ser millones de dólares, millones de pesos, ¿cierto? Depende de la moneda que va. Y dijimos, el desmantelamiento van a ser 150, ¿cierto? Pero dijimos, este desmantelamiento tenemos que traerlo, ¿cierto? Esto es al final de la vida útil. Entonces tenemos que traerlo a valor presente. ¿Bien? Y dijimos que la vida útil eran 10 años. Bien. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar la tasa de descuento. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí. Entonces, decíamos una tasa de descuento, Liliana. ¿Cómo podríamos escoger la tasa de descuento? Depende del mercado. Exactamente. Entonces tendríamos que ir al mercado. Entonces, ahí, por ejemplo, para decidir esa tasa de descuento, tendríamos que pensar si nosotros vamos a trabajar ahí con una tasa. El banco maneja, o los bancos, el sector financiero, ¿cierto?, trabaja dos tipos de tasas. Una tasa es la de captación
y otra tasa es la de colocación. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La captación es cuando lo que le pagan a uno por colocar el dinero, ¿no? La captación es a la que el banco recoge el dinero, ¿cierto? Sí. Es la tasa a la que el banco recoge el dinero. Y la colocación ya es a la tasa que ellos, cuando ellos colocan a trabajar el dinero, que colocan ellos. Exactamente, y la tasa de colocación es la tasa a la que el banco presta. Entonces, en este caso, la pregunta es: ¿cuál de las dos tendríamos que usar? Es la de captación, porque digamos, máximo, ¿cierto? Lo que yo haría con este valor del desmantelamiento es fondear ese dinero, es decir, yo como lo tengo que pagar en el futuro, ¿cierto? Yo lo que tendría que hacer es generar un fondo, llevarlo a una entidad financiera, ¿cierto? Para que por lo menos devengue ese dinero. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Es, digamos, como la razón de ser que podría haber detrás de eso. ¿Sí? Yo como no lo tengo que pagar hoy, sino lo tengo que pagar en el futuro, yo tendría que consignar hoy a esa tasa de interés para que en el futuro, cuando lo tenga que pagar, tenga dinero. Si habláramos en un mercado como el de hoy, ¿cierto? ¿Cuánto me podría pagar un banco por meter la plata en un CDT a un año? Digamos, hoy en día el banco me podría estar pagando, qué sé yo, digamos un 5%. Y en la captación, entonces depende. Si es un crédito hipotecario, podríamos estar hablando en este momento del 10, del 12, más o menos lo mismo para vehículos, pero si es un crédito de consumo, ¿cierto? Podríamos estar hablando del 18, 20, 22%. ¿Sí? Por ejemplo, que es el de las tasas de una tarjeta de crédito, está más o menos entre 22 y 24%. Ya está más arriba, ¿cierto? Entonces ahí hay un diferencial importante. Entonces mira lo que se gana el banco en la intermediación, ¿cierto? Si es un crédito de consumo, ¿cierto? Podría estarme cobrando hasta el 24%. Entonces aquí podríamos hablar tasas entre el 10 y el 24% dependiendo de para qué me presta el banco, ¿cierto? Bien, vamos ahí. Nosotros en este caso tendríamos que decidirnos por una tasa de captación, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para hallar el valor presente? En este caso pues es muy fácil hallar este valor presente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues simplemente lo que tendríamos que hacer, ¿cierto? Ya lo dijimos aquí, pues es tomar el valor multiplicado por 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos de manera negativa, ¿cierto? Entonces en este caso pues, lo que haríamos sería tomar estos 150, ¿cierto? Y multiplicarlo por 1 más la tasa que dijimos, que en este caso fue el 5%, ¿cierto? Y dijimos, elevemos eso y elevamos, en este caso, a la menos 10, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo con esto, ¿cierto? Aquí podemos ver la fórmula, ¿cierto? Aquí estamos viendo la fórmula. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar los 150, ¿cierto? Y multiplicarlo por 1 más la tasa de descuento que elegimos, ¿cierto? Que en este caso fue la de captación, que sería la máxima que nos pagaría el banco, ¿cierto? Por llevarle ese dinero que vamos a provisionar, ¿cierto? A un depósito allá. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí. Y de acuerdo con ello, entonces pues nosotros pues calcularíamos, ¿cierto? Eso. Entonces nos da que el valor presente son 92. ¿Pero ese sería anual seco? Este es anual. Pero digamos, este valor que tenemos es el valor hoy de esos 150. Eso quiere decir que los 150 que vamos a pagar en 10 años, que tenemos que pagar en 10 años, hoy son 92. Entonces, pero si lo elevamos a la 10 en los 10 años, ahí no daría no. Entonces quiere decir que hoy, ¿cierto? Tendríamos que llevar estos 92 al valor del activo. Entonces, el costo histórico, entonces yo tendría, ese sería mi costo histórico, ¿cierto? Que tendría allí. ¿Cuál sería el registro contable que yo tendría que hacer? Pues yo podría registrar entonces en mi propiedades, planta y equipo, ¿cierto? El valor de esos 692 que tengo allí, ¿cierto? Y la contrapartida pues sería una cuenta por pagar, ¿cierto? O una obligación financiera, ¿cierto? Sí.
O si tengo mucho dinero, pues sería la salida del efectivo. Yo siempre tengo que llevar primero la cuenta por pagar, ¿cierto? O por el devengo. Y esa sería mi contrapartida inicial, ¿cierto? Sí. Lo que yo les digo, ¿cierto? Es que parte de este dinero, ¿cierto? Se me debe convertir a mí en una provisión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo realmente, ¿sí?, tengo que llevar como obligación en este momento cierta solamente estos 500 más estos 100, que es lo que voy a tener que desembolsar realmente en el momento de la adquisición, ¿cierto? El resto se me convierte a mí en una provisión, ¿cierto? ¿Cuál es el resto? Pues los 92 que tengo yo aquí, ¿sí? Lo que yo les digo es, estos 92, usted lo que debe hacer es generar una inversión, ¿sí? Pues ¿cómo hago la inversión? Es decir, que estos 92 se deberían fondear. ¿Cómo los fondeo? Pues yo genero una inversión en un CDT, en un título, ¿cierto? Entonces debo crear esos 92 contra una salida de efectivo. Es lo ideal, ¿no? Sí. Ya lo que tú dices, que la entidad lo haga es otra cosa muy diferente, ¿sí? Es la forma de fondear. ¿Cómo nos va a ocurrir? ¿Cierto? Entonces yo tendría que ir calculando cada año el incremento de la provisión, ¿sí?, anualmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a comportar mi provisión anualmente? Pues entonces tenemos aquí el año 0, ¿cierto? 1, 2, y tendríamos que ir hasta el valor, ¿cierto? En el año 0 ya dijimos que era este valor, ¿cierto? Y cada año pues se me va a incrementar a este multiplicado por 1 más la tasa de interés. En este caso pues dijimos que era el 5%, ¿sí? Aquí vamos a fijar nuestra tasa de interés, ¿cierto? Entonces este es el valor que debo tener yo en el fondo al final del año 1, ¿sí? Eso quiere decir que al final del año 10 pues yo voy a tener que tener los 150, ¿sí? Entonces para eso es para lo que nos sirve la matemática financiera. Eso quiere decir que yo, de mi inversión al final de cada año, ¿cierto?, lo que yo fondeo para esa provisión debería convertirse cada año en estos valores, ¿sí? ¿Vamos claros ahí? ¿En cómo voy yo registrando las provisiones? Sí. Listo. Vemos que definitivamente hay un relacionamiento importante entre todos los factores que afectan la entidad, ¿cierto?, sus activos con sus pasivos, ¿cierto? En este caso, un activo con pasivos y con provisiones, ¿cierto? Y vimos también cómo las provisiones deben tener en cuenta el efecto del valor del dinero en el tiempo a través de las tasas de interés o de las tasas de descuento, ¿cierto? Entonces, por eso es que también es muy importante el tema de las matemáticas financieras en todo este tema de la contabilidad. Bien, entonces vamos a retomar. Hemos hablado ya de la definición de provisión. En el tema de la contingencia, ¿cierto? Pues nosotros vemos que la contingencia es la probabilidad o la posibilidad, ¿cierto?, de que algo suceda o no suceda. Es una cosa que puede suceder o no suceder y está relacionada siempre con factores de riesgo. En el caso de las contingencias, ¿cierto?, ya hemos revisado que desde el ámbito local algo probable es que puede suceder, no depende de la entidad, sino de actuaciones o sucesos externos, ¿cierto? Una provisión es probable, ¿cierto? Entonces era lo que yo les decía, entre más se acerca a la probabilidad, se convierte más en una provisión. Cuando más se aleja de la probabilidad, entonces se convierte más en una contingencia, ¿cierto? Entonces esa es una claridad importante que hay que tener desde el punto de vista conceptual. Bien. En el caso de lo posible es que puede realizarse, depende de la entidad, ¿cierto? Entonces lo que yo les he dicho, en la medida en que el número de posibilidades se incremente, pues la probabilidad se hace más notoria también. Bien. Para efectos de la NIC 37, probable significa tener mayor probabilidad de que un evento se presente que de lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando pasamos del 50% hacia arriba, pues cada vez la probabilidad va a ser mayor, ¿cierto? Ya vamos a tener un factor de decisión que nos lleva a pensar en que empieza a convertirse más en una provisión que en una contingencia. Y algo remoto es que la probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, que tiende a convertirse cada vez más en una contingencia, ¿sí? Entonces ahí también va perdiendo importancia respecto a la contabilidad. ¿Por qué? Porque no tendríamos ni siquiera necesidad de
incluirlo en las revelaciones. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un cuadro comparativo entre los pasivos y las provisiones, ¿cierto? Entonces un pasivo básicamente es una obligación presente de la entidad que surge a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual para cancelar la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Bien, la provisión entonces es un pasivo, es decir, que cumple con las condiciones de esta definición sobre el que existe incertidumbre. Puede ser incertidumbre acerca de su cuantía o puede ser incertidumbre acerca de su vencimiento, ¿cierto? Cualquiera de las dos. En el caso del pasivo, por lo general existe facturación y acuerdo formal con el proveedor, ¿sí? Es decir, que por lo general existe un requerimiento de tipo legal. En el caso de la provisión, no existe facturación o acuerdo formal con el acreedor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las provisiones por temas laborales, efectivamente sí existe un acuerdo formal que se deriva del contrato de trabajo, ¿cierto? Pero existen otras provisiones como lo que hablábamos con el tema de las garantías, en donde no hay un acuerdo formal, ¿cierto? Tú le dices a tu cliente, yo le doy garantía de un año, ¿cierto? El acuerdo se formaliza en lo que se verbaliza, ¿cierto? O en el tema de la publicidad que se da, pero yo no firmo contigo el contrato a menos que te entregue el certificado y te ponga el sello. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las entidades como la en la que trabaja Liliana, si es un laboratorio, hay algunas que dicen, le garantizamos su satisfacción con el producto o le devolvemos su dinero, ¿cierto? Entonces uno ve, por ejemplo, en televentas ese tipo de publicidad, ¿cierto? Entonces, sí, ahí ya empieza a existir un acuerdo formal, ¿cierto? Explícito frente al tema. Pero también, digamos, cosas como el desmantelamiento pueden estar vinculadas a temas de responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Es decir, no existe un acuerdo formal ni una obligación de pronto legal de la empresa con nadie, sino que por responsabilidad social empresarial la empresa decide que lo debe hacer. Entonces, como política contable, la entidad tiene que generar esas provisiones. ¿Bien? Importante. En el caso de los pasivos, ¿cierto? Se han recibido bienes o servicios que no han sido pagados, pero que están cuantificados. En el caso de la provisión, existe incertidumbre respecto de su cuantía. Entonces tenemos que buscar la manera de cuantificar. Bien. En el caso de los pasivos, aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las obligaciones devengadas, la incertidumbre asociada es pequeña. Entonces, por lo general, tenemos el grado de certeza relacionado con cuánto es el valor o cuál es la cuantía, ¿cierto?, del importe que tendríamos que pagar. En el caso de la provisión, la incertidumbre sobre su vencimiento es mayor, tanto sobre la cuantía como por el vencimiento. Los pasivos se registran como acreedores comerciales u otras cuentas por pagar. En el caso de las provisiones, estas provisiones se tienen que presentar de forma separada. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben presentar en una agrupación de cuentas diferente, ¿cierto?, a la que se tiene regularmente. ¿Bien? En el caso de los pasivos, entonces implica la existencia de un tercero con el que se ha contraído la obligación, aunque no se conozca su identidad. En el caso de la provisión, no es obligación tener ese tercero. Por ejemplo, en el caso de los costos por desmantelamiento, ¿a quién le voy a...? No sé, ¿cierto? Tengo que esperar al vencimiento para ver a quién contrato para que me desmantele eso, ¿cierto? Bien. ¿Qué ocurriría ahí? Pues básicamente lo mismo que pasa con el tema de las nóminas, ¿cierto? Yo lo que hago entonces para eliminar la provisión del pasivo, ¿qué es? Entonces, si yo tuviera en mi contabilidad, tendría el debe, ¿cierto?, el haber, y tendría mi respectivo saldo allí, ¿cierto? Entonces yo tendría, digamos que en el caso de la provisión que hicimos, ¿cierto?, al final yo tendría una provisión con un saldo de 150, ¿sí? Pero yo ya sé que cuando llegue ahí tengo que pagar para que me desmantelen esa propiedad frente al equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues yo convierto esa provisión, ¿cierto?, en un pasivo, en una cuenta por pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Debito la provisión, ¿sí?, o acredito, incremento mi cuenta por pagar, ¿cierto?, y le dejo el saldo de 150 y debito mi provisión en 150, por lo tanto este saldo se me convierte en cero. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Sí. ¿Listos? Entonces básicamente esa sería la transición que yo tengo. Es decir, que convierto una provisión en un pasivo cierto. ¿Listo? Cuando disminuye el nivel de incertidumbre, entonces yo convierto mi provisión en un pasivo cierto. ¿Listo?
En el caso del reconocimiento de las provisiones, cuando nosotros hablamos del reconocimiento, básicamente el reconocimiento es el momento en el cual yo debo incluir la partida dentro de mis estados financieros, ¿sí? Entonces, yo ya les había mencionado inicialmente, ¿cierto?, que yo debo reconocer en la contabilidad transacciones, operaciones o hechos económicos. En el caso de las provisiones, entonces vamos a reconocer una provisión cuando se den todas y cada una de las siguientes circunstancias, ¿sí? Entonces, ahí es importante tener en cuenta que se tienen que presentar todas. Entonces, la norma nos habla de cuando se den las siguientes circunstancias, pero es importante tener en cuenta que se tienen que presentar todas y cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, lo primero es que la entidad tenga una obligación presente, ¿cierto? Ya sea legal o implícita. Es decir, que no necesariamente tiene que estar explícita para que yo la tenga que reconocer. ¿Sí? Si es legal, pues definitivamente lo tengo que hacer. Pero si es implícita, también debo hacerlo. ¿Listo? Bien. Como resultado de un suceso del pasado. Es decir, que se está identificando con una... Lo segundo es que es probable que la empresa tenga que desprenderse, ¿cierto?, de recursos que involucren beneficios económicos para cancelar tal obligación, ¿cierto? Aquí, ¿cierto?, lo que hay que determinar es el grado de probabilidad que me lleva al reconocimiento. Entonces era lo que yo les mencionaba. La entidad debe definir su umbral de probabilidad, ¿cierto?, para determinar cuándo empieza a convertirse en una provisión. Bien. Y tercero, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación, es decir, que lo puedo medir con cierto nivel de certeza. Entonces esa es una de las particularidades que se debe tener ahí presente. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? La forma de determinar la obligación presente, ¿cierto? Entonces aquí es importante tener en cuenta que se considera que un suceso ocurrido en el pasado ha dado origen a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo sobre el que se informa, existe una probabilidad mayor de que se haya incurrido en la obligación que de lo contrario. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es eso? Cuando nos hablan de esto, ¿cierto?, es que yo voy a determinar la obligación presente si al finalizar el periodo sobre el cual se informa, es decir, al finalizar el año, o de acuerdo con la política contable, ¿cierto?, yo podría determinar, por ejemplo, hacer cierres de las provisiones trimestralmente, semestralmente, ¿cierto?, dependiendo de la política contable, pero por lo menos se tiene que hacer una vez al año, con el objeto de presentar información financiera de carácter general, ¿cierto?, o de propósito general. Entonces aquí básicamente lo que yo tengo que determinar es si la probabilidad de que el hecho ocurra es mayor que no ocurra, ¿cierto? Entonces en ese caso, si la probabilidad es mayor, pues definitivamente eso se acerca más a hacer una provisión y yo lo tengo que reconocer en la contabilidad. ¿Bien? Si la probabilidad fuera menor, entonces se revelará un pasivo contingente en notas a los estados financieros, ¿cierto? Es lo que yo les menciono. En el caso de nuestra contabilidad local, nosotros lo que hacemos es que incluimos estos pasivos contingentes en las cuentas de orden, ¿cierto? Entonces ahí es de recordar, por ejemplo, que en las cuentas de orden yo tengo las cuentas 8, ¿cierto?, que básicamente tienen grupo 81, 82 y 83. Y las contrapartidas son la 84, la 85 y la 86, ¿cierto? Entonces estas son las deudoras, las cuentas de orden deudoras, ¿cierto? Y estas son deudoras. De cierta medida nosotros podríamos decir que las cuentas de orden tienen su contrapartida en sí mismas, ¿cierto? Entonces es un 81 contra un 84 que es, digamos, de la misma agrupación, ¿cierto? Pero se conserva también el mismo tema de partida doble o registro de doble imputación. Y las acreedoras pues funcionan igual, ¿cierto? Las acreedoras básicamente están la 91, la 92, la 93 y sus contrapartidas están en la 94, la 95 y la 96, ¿cierto? Entonces estas de aquí son acreedoras por control. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos hablar. Lo que les menciono, ¿cierto? La norma internacional definitivamente no va en cuentas de orden, pero en mi opinión se puede seguir manejando, ¿sí?, con el fin de ayudar a generar, por ejemplo, estas revelaciones,
Entonces las cuentas de orden realmente lo que nos podrían hacer en norma internacional es ayudarnos a generar estas relaciones. ¿Listo? Es decir, que no son incompatibles realmente con el modelo de las normas internacionales de contabilidad. ¿Cómo determinar la obligación presente? Entonces aquí hay, digamos, una particularidad que nosotros deberíamos tener en cuenta. Entonces, la probabilidad de la existencia de la obligación presente, ¿cierto? Si es mayor que la probabilidad de la no existencia de la obligación, entonces yo tengo que reconocer la provisión. Es decir, si la probabilidad es mayor, reconozco la provisión. Si la probabilidad es menor que la probabilidad de la no existencia de la obligación, entonces yo lo que tengo que hacer es revelar en las notas a los estados financieros un pasivo contingente. ¿Sí? Y si la probabilidad es remota, no hago nada. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esos niveles. Pero yo debo determinar el umbral de probabilidad. Entonces este umbral de probabilidad básicamente está relacionado con una política contable. Yo ya tengo que empezar a generar ese tipo de estimaciones y ese tipo de desarrollos a nivel de política contable para saber cuándo debo, ¿cierto?, registrar la provisión o cuándo simplemente tengo que revelar el pasivo contingente. Bien, ¿en qué casos no hay provisiones? Entonces, por ejemplo, en los gastos en los que se incurrirá para funcionar en el futuro, ¿sí? Entonces yo no tengo que provisionar ese tipo de gastos. Por ejemplo, la colocación nos hablan aquí, ejemplo, colocación de filtros de humos en una determinada fábrica puede evitarse cambiando los métodos de fabricación, ¿cierto? Por lo que no existe una obligación presente de realizar esos desembolsos y por ello no se reconocerá provisión alguna, ¿cierto? Entonces, digamos, puede ser que por ley, ¿cierto?, yo tenga que colocarle filtros a mi fábrica, ¿cierto? Pero entonces yo en vez de colocar filtros a la fábrica decido cambiar mi proceso para que no sea tan contaminante, ¿cierto? Entonces yo no tengo que generar ninguna provisión por algo que yo no voy a comprar. ¿Sí me hago entender? Porque lo que pasa es que también hay una diferencia que a veces tendemos a confundir nosotros los contadores, ¿sí? Una provisión es diferente a una reserva. Las provisiones son pasivos. Las reservas se derivan del patrimonio y específicamente de las utilidades. Yo tengo que tener esa claridad ahí en el manejo, ¿sí? Yo sí puedo generar, por ejemplo, reservas para reconvertir por propiedad planta de equipo o para mantenimiento de la propiedad planta de equipo. Entonces yo podría destinar fondos, ¿cierto?, de mi utilidad para generar ese tipo de gastos. Y la reserva más que todo ya es como por políticas, ¿no? Sí, pues digamos en el caso de las reservas, ¿cierto?, que están relacionadas básicamente, es un tema que está ahí vinculado, por ejemplo, en el caso de las NIC para pymes, el tema del patrimonio está directamente relacionado en la sección con los pasivos, ¿cierto? Las reservas, básicamente, y de acuerdo también con nuestro Código de Comercio, son la reserva legal, las reservas estatutarias y las ocasionales. Y esto es completamente compatible con la NIF, ¿sí? Entonces, la misma discriminación que nosotros tenemos en el patrimonio bajo norma local se puede seguir trabajando bajo la norma internacional. Aquí, por ejemplo, nos hablan de las decisiones internas del órgano de administración. Entonces, no dan lugar a una obligación implícita, a menos que tales decisiones hayan sido comunicadas explícitamente antes de la fecha de balance a terceros para crear una expectativa válida del cumplimiento de sus compromisos. Es decir que si la gerencia dice, bueno, vamos a ampliar la cobertura de nuestra garantía, ya no va a ser los 100.000 kilómetros y los 5 años que ofrecen, por ejemplo, ciertas marcas de vehículos, sino que dicen lo vamos a ampliar a 150.000 y 7 años. ¿Cierto? Si ellos lo conversan internamente, pero nunca lo hacen público, pues no es una obligación que se convierta en una provisión, por ejemplo. Bien, leyes que estén en discusión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que mencionábamos con el tema de los filtros o con temas de fenómenos medioambientales, ¿cierto? Si todavía no ha sido decretada la norma, pues todavía no existe una obligación legal que me lleve a generar esa provisión. La provisión solo aparecerá cuando sea prácticamente seguro que la redacción final tendrá consecuencias legales para la entidad, ¿cierto? Entonces, a medida que el grado de probabilidad aumenta, pues yo tengo que registrar o no mi provisión. No obstante, ¿cierto?, debe tenerse en cuenta el principio de retroactividad de la ley, ¿cierto? Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, incluso, mira que esto es constitucional para Colombia. Están en el párrafo 22 de la ley 37, pero en el caso colombiano es constitucional.
¿cierto? Entonces no hay, las leyes no son retroactivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la ley sale hoy, yo no la aplico hacia el pasado, sino que la aplico hacia el futuro, ¿sí? Por eso dice comuníquese y cúmplase, ¿cierto? Pero es a partir de hoy y hacia adelante, ¿listo? Es decir, que no me pueden convertir en una obligacional hoy de algo del pasado, cosa que sí traen las NIF, ¿sí? Las NIF sí dicen, oye, un cambio en la política contable, ¿cierto? Estamos hablando de la NIF 8, que es la que habla de las políticas contables, ¿cierto? Si me dice, usted tiene que evaluar si el cambio en la política contable, ¿cierto?, tiene efectos retroactivos o se tiene que hacer una información retrospectiva. Entonces es importante evaluar esos cambios en las políticas contables, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las correcciones de errores, hay que verificar también si eso tiene efectos retroactivos. Yo no recomiendo realmente, ¿cierto?, en mi opinión, desarrollar ese tipo de actividades porque eso puede tener implicaciones, por ejemplo, en aspectos de tipo tributario. ¿Sí? De una u otra manera, las NIF dicen, no, yo no aplico a temas tributarios, pero la contabilidad de una u otra manera siempre va a tener ese tipo de efectos. ¿Bien? Ejemplos de provisiones, multas medioambientales, ¿cierto? Entonces yo tengo que cubrir ese tema de provisión, ¿cierto? Estoy incumpliendo con una norma medioambiental, tengo que generar la provisión para poder cubrir la multa. Costos de reparación de los daños medioambientales causados en contra de la ley, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo deterioro el medio ambiente, tengo que generar provisiones para resarcir el daño medioambiental que estoy generando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí en el caso de las empresas de exploración y explotación minera, ¿cierto? Todas las, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria química, ¿cierto? Tiene que tener muy en cuenta cuáles son su papel y sus obligaciones legales relacionadas con el tema medioambiental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano son 6 niveles relacionados con el tema medioambiental, todo lo que tiene que ver con los bosques, con el agua, con el tema de flora y fauna, todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con, se me ha dado el tema del cambio climático, ¿cierto? El clima y el cambio climático, y todo lo que tiene que ver con el aire. Entonces ahí es importante tener en cuenta, digamos, esos factores en los cuales las organizaciones pueden generar deterioro en el medio ambiente. Pero no entendí una cosa, o sea, las NIF se hacen retroactivo, es decir, que si ellos ven que esta política estaba dañando